¿Ya se dieron cuenta lo que ha pasado? No se ha estado grabando. Recién me doy cuenta, ya también. Ya. La 3. Una maestra, y faltan bastantes. Una maestra de primer grado de primaria, ahí está el contexto, en su primer día de clase desarrolla la siguiente secuencia didáctica. Primero, reúne a todos los niños en un círculo y les da la bienvenida. Bien. Les pregunta si conocían la escuela y si habían estado antes en ella. Bien, ya. Hacen un recorrido por la escuela para que la reconozcan. Lee a los niños los letreros de las aulas y de los ambientes que tiene la escuela, biblioteca, dirección. De regreso al aula les cuenta el cuento Mariposita va a la escuela. Dialoga con los niños acerca de por qué Mariposita no quería ir a la escuela. ¿Por qué cambió de idea? ¿Qué le gustó de su escuela? ¿Qué creen que será lo que recuerda más Mariposita de su escuela? Permite que los niños libremente intervengan sin que se sientan presionados. Hasta ahí veo que los ha motivado haciendo el recorrido. Esa ha sido su motivación. Luego, se puede decir que continúa motivándolos para recoger saberes previos a partir de, de lo que observaron. Inclusive aquí de frente podría irse a los saberes previos sin la mariposita, pero bueno, vamos, seguimos. Permite que los estudiantes libremente ya. Comenta que ya han conocido cómo era el aula de Mariposita y ahora cómo podríamos hacer para saber más de cómo era su escuela. En el caso de que los niños hayan estado en la misma escuela inicial, la maestra pregunta, ¿qué les gusta más de su escuela? ¿Qué les gusta más de su escuela? Presenta la sesión del día y les dice que hoy vamos a compartir cómo era nuestra escuela y lo que más nos gusta de ella. Siento que para hacer la primera actividad de inicio, Es mm, mucho. mucho, llevarlos, hacer un recorrido. Recuerden que el inicio tenemos a máximo 10 minutos. O bien me quedo con el recorrido y recojo saberes previos, o bien me quedo con el cuento de la mariposita y a partir de la mariposita recojo saberes previos. Pero sigamos. ¿Por qué crees que las actividades y estrategias son pertinentes? Las actividades y estrategias resultan pertinentes. Dice, ¿por qué crees que las actividades y estrategias son pertinentes? Pertinentes, no, no pertinentes, ¿ya? A ver, las actividades y estrategias resultan pertinentes ya que cumplen con la secuencia metodológica más adecuada que logra la meta propuesta. Las actividades no resultan pertinentes ya que el docente debería pedir a los estudiantes que investiguen individualmente acerca del tema. Mm. Las actividades de estrategia resultan pertinentes pues se trata de despertar el interés, priorizar la recuperación de los saberes previos que están relacionando con la nueva información. Las actividades resultan pertinentes pues se motiva, rescatan saberes, se plantean conflictos cognitivos y se comunica el propósito de la clase. ¿Con cuál se quedan ustedes? Recuerden que también el ministerio a veces nos plantea preguntas que para ti como docente no es lo más adecuado para tu criterio personal, pero ustedes no van a responder según lo que ustedes creen, sino tal cual ellos lo están planteando y lo que dice la teoría con respecto a ello. Por ejemplo, yo Norma, no haría lo que la misa ha hecho, es demasiado, pero ya el ministerio está planteando el caso de esa manera, entonces en base a lo que ellos pensar en la teoría en base a lo que sí ha hecho.
Ya, C, por aquí hay una C. Entonces, bueno, sí, veo que el estudiante, la docente ha motivado, recorriendo con los niños, con los letreros, con los ambientes de regreso a aula, les cuenta un cuento, dialoga con ellos, Miss, recoge saberes previos. Miss, teniendo en cuenta, buenas noches, teniendo en Noches. cuenta quizás que es en primer grado, teniendo en cuenta el grado más que todo, creo que la respuesta sería la D. La D, ya, está entre la C y la D, ya. Hay tres D y una C. Entonces, sí, la docente ha motivado, la docente ha recogido saberes previos a partir de la mariposita, permite que los niños libremente intervengan sin que se sientan presionados, comenta que ya han conocido cómo es el aura de mariposita y ahora cómo podrían, es más, los conflictúan, ¿no es cierto? Hay el proceso de la ¿Cómo podríamos hacer para saber más de cómo era su escuela? En el caso que los niños hayan estado en la misma escuela inicial, ¿qué les gusta más de su escuela? Presenta, presenta la sesión del día y les dice que hoy vamos a compartir cómo era nuestra escuela y lo que más les gustaba. Entonces podemos ver por aquí motivación y doble motivación. Recojo de saberes. Los conflictúa, problematiza con dos preguntitas aquí que ha hecho para y también les da a conocer el propósito, que es que vamos a compartir cómo era nuestra escuela. Entonces, bueno, sí hay coherencia entre los procesos de inicio de la sesión. Entonces, la C dice, las actividades y estrategias resultan pertinentes, pues se trata de despertar el interés, priorizar la recuperación de los saberes previos que están relacionando con la nueva información, pero no solo se ha quedado ahí, aparte de saberes previos, ella ha hecho más. Las actividades y estrategias resultan pertinentes, pues se motivan, rescatan saberes, plantean conflictos y comunica el propósito. Entonces nos quedamos con la D, con la D. Lo primero es como un distractor, ¿ah? Lo primero de llevarlos a reconocer, porque al final, hay doble motivación y todas las preguntas van con respecto a la mariposita y el conflicto de mariposita y el propósito, bueno, utilizó mariposita para plantear el propósito. Ya, listo, vamos a la 4. Esteban es un docente que durante el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje promueve procesos pedagógicos, tales como la indagación. Indagación sí es un proceso de orden superior y el trabajo en equipo. En cierta ocasión propuso el desarrollo de la capacidad búsqueda de información relacionada con las propiedades curativas del limón ácido. Para ello recorre cada grupo de trabajo preguntando a los niños sobre sus avances y qué dificultades tienen en la construcción de sus aprendizajes, retroalimentando constantemente para evidenciar logros de aprendizaje de los estudiantes. ¿A qué proceso pedagógico responde la acción de Esteban? A ver, escriban. El docente Esteban durante la sesión promueve los procesos de indagación, tales como la indagación y el trabajo en equipo. O sea, está en el proceso pedagógico del desarrollo. Durante la sesión promueve procesos pedagógicos tales como la indagación y trabajo. En cierta ocasión propuso el desarrollo de la capacidad de búsqueda de información relacionada con propiedades curativas. Para ello recorre cada grupo de trabajo preguntando. Ya, ¿cuál es? Chat, chat.
Gloria B. Otro. Dolly B. Selena B. A ver, Irene. Marlene B. A ver, maestras que me han escrito B, ¿alguna de ustedes puede, por favor, activar su audio y decirme por qué creen que es B? A confianza, estamos aquí en confianza. Normal, normal. ¿Alguien, por favor, puede activar su audio? Y Maestra, buenas noches. buenas noches, Este, maestra. bueno, yo pienso de que están en el propósito y organización, ya que están en el área de ciencia, en la competencia de indaga y están haciendo el trabajo en equipo, la búsqueda de información relacionada con las propiedades curativas, ¿no? Trabajan en equipo, luego el profesor va monitoreando y va retroalimentando ciertas dificultades en la construcción de su aprendizaje. Por eso yo digo que está dentro del propósito y organización. Todavía no puede ser evaluación, ¿no? Gestión para el desarrollo de la competencia tampoco, porque ya ahí se está dando la competencia y pienso que no es la motivación e interés e incentivo, sino que ya están de la parte medular de la clase, ¿no? ¿Y cuál es la parte, hace un momentito les dije, cuál es el corazón de la sesión, de los procesos pedagógicos, de los 6? ¿Cuál es El el, desarrollo. el desarrollo? Ajá, el Y desarrollo. y en el desarrollo, ¿qué proceso pedagógico se da? La gestión para el desarrollo de competencias. Ahí tenemos los procesos pedagógicos. Didácticos, ¿no es cierto? Es que tengo Didáctico. procesos didácticos. Ah, no Todo sería. el desarrollo de los Y el procesos desarrollo didácticos es que la estamos en- gestión, Ah, gestión para el desarrollo, sí. gestión para el desarrollo. Sí, tiene razón. Me confundí. Ya. Gestión, Es la C. gestión Pero no, acompañamiento. está bien, ¿no es cierto? Porque hay varias B, no solo la maestra Selene. Sí, miren, No, evaluación, metacognición o un instrumento de evaluación. Pero cuando ustedes ven que el docente retroalimenta, la retroalimentación se da siempre en el desarrollo. Es el momento más grande en el corazón de la sesión, es el desarrollo. El momento más importante de la sesión es el desarrollo, porque ahí se dan las rúbricas. Ahí se dan los procesos didácticos, ahí se da la evaluación, retroalimentación, se recorren los grupos, hago preguntas, me acerco, me voy al fondo del aula, me siento con un grupo, me paro, retomo el propósito. Si están que se me duermen, los motivo. Hago preguntas para propiciar el pensamiento crítico, el razonamiento, la creatividad, aprendemos del error, trabajo en equipo, todas las 10 orientaciones, el aprender haciendo, ¿no es cierto? Se dan en el proceso más grande y basta que por aquí dice que retroalimenta. Donde ustedes vean retroalimentación es que están en la gestión y el acompañamiento. Así se llama, gestión y acompañamiento
de desarrollo de la competencia. Una consulta, Miss. ¿Y en Dígame. la evaluación no podemos retroalimentar? Sí, también se retroalimenta en la evaluación. Recuerden que la evaluación también es un proceso didáctico que generalmente se da al cierre, ¿no es cierto? Que ahí hacemos, pero Sí, sabía, también se Miss. da en el desarrollo. Y yo en el desarrollo de la sesión, yo ya tengo mi instrumento de evaluación y voy pasando, ya recogiendo y puedo acercarme a los grupos y hacer algunas preguntas ya ahí en el grupo y puedo ir recogiendo ya, ir retroalimentando. También se da, pero la retroalimentación en hacerla de Cierre. manera general en la final de la clase, sí, pero la retroalimentación de preguntas y respuestas, la retroalimentación grupal, general y monitoreo y evaluación se da en el momento más grande es en el desarrollo. Al final, sí, también, pero el momento más fructífero porque al final, miren, el cierre de la sesión solo también son 10 minutos, 10 Sí, minutos tenía razón. máximo y en el inicio máximo 10 minutos y en el desarrollo tenemos, bueno, una clase normal, ¿no es cierto?, de 90 minutos, tenemos el bloque un poquito más grande en el desarrollo, donde se tiene que dar todo ello. ¿Por qué me doy cuenta? Miren, para ello recorre. En la evaluación ya no recorro los grupos. Es en el desarrollo el momento preciso para recorrer los grupos, preguntando sobre sus avances. ¿Cómo van? Me voy en el desarrollo, me voy a una mesa. A ver, ¿y cómo van, niños? ¿Los puedo ayudar en algo? ¿Qué dificultades tienen? No, nosotros estamos bien, bien, Miss. Ah, ya, me voy a otra mesa. Miss, venga a mi mesa, aquí, Miss, que nosotros no podemos. Es el momento de acercarse, recoger dificultades. Se da la construcción y los voy ayudando a través de la retroalimentación reflexiva y les digo, pero ¿por qué escribieron ello? ¿Y de qué otra manera lo podrían hacer? ¿Recuerdan ayer cómo lo resolvieron? ¿Nos puede servir la manera que lo hicieron ayer en esta pregunta? Y voy retroalimentando. ¿Para qué? Para evidenciar los logros de aprendizaje de los estudiantes. Ya, Miss, ¿Sí? gracias. ¿Sí? O todavía hay como que no queda No, muy sí, claro. Miss. Sí, sí, ya. Claro, muy claro, mis normas. Gracias. Correcto. Miss Norma, disculpe, o sea, solamente en el desarrollo es que vamos viendo cada grupo. Y en la evaluación, Miss, ese ya es en forma general. Eso es lo En que la entiendo. evaluación sí ya recogemos nada más información, como ya expliqué, ya retroalimenté, pero si hay un niño que necesita de mí, por eso lo explicaba en otros grupos, que igual la gestión y el acompañamiento al final en el cierre, que es la evaluación, si un niño necesita de mí aún, lo sigo gestionando y acompañando, pero será uno o dos por ahí, pero ya lo hago de manera general, ya para recoger evidencia, de manera ya general a todos, porque ya son solo 10 minutos y no solo es recoger la evidencia, porque ya la recogí en el proceso didáctico, porque todos los procesos didácticos terminan en evaluación y comunicación. Entonces, en esa parte yo ya recogí la evidencia por grupos, se expusieron, los evalué o dieron a conocer. Ya en el cierre, la evaluación del cierre ya es una evaluación aplicando un instrumento, ¿no es cierto?, de evaluación con respecto a los criterios también que tengo para esa clase. Mi Normita, Ok, una Miss. consulta. Dígame. En lo que es la evaluación, bueno, ya en la vivencia propia del aula, claro, ¿no? O sea, como usted dice, si noto que un niño necesita apoyo, estoy supervisando, pero ¿qué pasa? Yo estoy en sexto grado y yo he tratado de realizar lo que usted indica, pero ya el niñito se acostumbra y me dice, yo me quedo a la salida y ya le he jalado su trabajo, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahí en ese aspecto? Porque también no me preocupa a mí. Ah, ya, que la espera, ya usted también trácele retos a él, ya dígale, no, ese va a ser tu reto para mañana y mándelo ya con la mamá, la mamá le va a ayudar en esta parte, usted le estoy explicando
porque así ya se va a acostumbrar, como dice, todos los días a que usted lo esté acompañando. Y sí, a veces sí hay el tiempo, pero a veces no. No, simplemente salga usted y déjele de tarea para la mamá. Ya, docentes, dice, las docentes de segundo grado de primaria han contemplado la siguiente meta de aprendizaje. Meta habla de propósito, meta de aprendizaje, el propósito en el área de matemática. Todos los estudiantes explican las estrategias empleadas para resolver problemas de adición y sustracción con números naturales hasta 100 empleando material concreto y gráfico. ¿Qué me doy cuenta aquí también? Que están en el segundo proceso didáctico, que es el uso de estrategias, ¿no es cierto? Porque el primero es la familiarización con el problema, que ya están en el segundo proceso. O sea, ya lo comprendieron. Ahora quiero es que todos los estudiantes explican las estrategias. El segundo proceso didáctico de matemática, ellos deciden, buscan y usan estrategias, entonces deciden qué material van a usar, deciden cómo lo van a hacer, en equipo, en pares, si usan piedritas, palitos, si usan base 10, el tiempo, llegan a un consenso con la maestra le dice, le voy a dar 15 minutos mis, de nosotros más 20, ahí en la búsqueda de estrategias. Y recuerdan cómo lo hicieron anteriormente y si lo pueden aplicar en ese momento también, para resolver problemas de adición con números ya. De ello que una docente considere en su sesión de aprendizaje la siguiente secuencia didáctica. Explicación del procedimiento para resolver un tipo de problema a trabajar. Resolución por parte de los estudiantes. Las actividades correspondientes del libro. Comprobación en la pizarra de los resultados y una explicación final del docente señalando los errores. Ay, ya ahí como así al ojo, como se dice, como que no veo los procesos didácticos propiamente de matemática. No se empieza ahora el enfoque centrado en la resolución de problemas en matemática. No empezamos explicando el procedimiento. ¿Cómo empezamos ahora en matemática? Con un problema. Con un problema, Una situación directo, con una problemática. situación problemática. Todavía no leo la pregunta en sí, pero quiero que se den cuenta ahí que no veo la alineación en que el planteamiento del problema, la comprensión o familiarización del problema a través de preguntas, luego la búsqueda de estrategias, que es lo que ella quiere, o sea, ella le va a dar más peso a que ellos busquen estrategias y conversar y que ellos me digan, sí, Miss, ayer lo resolvimos así, ¿qué tal si hoy día también para eso necesitamos la búsqueda de estrategia es como una negociación entre ellos. Pero acá, ¿qué ha hecho? Explicó el procedimiento para resolver. Resolución por parte de los estudiantes. No veo el segundo proceso. Comprobación en la pizarra y una explicación final. No veo procesos didácticos, pero vamos a la pregunta. A partir del caso presentado, la sesión de aprendizaje programada por la docente es pertinente para alcanzar la meta de aprendizaje. Su meta es, usa estrategias. Vamos a ver, sí es adecuada porque orienta al estudiante desde el inicio hasta el final, dándole las indicaciones. Ahora ya no damos indicaciones. Damos criterios, ¿no es cierto? Pero explicándole así de esa manera, no es adecuada porque presenta un único procedimiento a aplicar y no permite que los estudiantes realmente puedan buscar cómo resolver el problema. Podría ser, pero no es ese bajo el enfoque de resolución de problemas. No podría ser esa alternativa, pero vamos a ver las demás. Escríbanme mientras ustedes también. Sí es la adecuada porque parte de la identificación de los errores. Jamás de los jamases nosotros ahorita partimos identificando errores. Ya. No es adecuada porque incide en la identificación de errores y no aciertos, lo que limita el logro de aprendizajes propuestos en la meta.
Lo que sí nos queda claro que las estrategias no son No así, son adecuadas. no son. Entonces puede ser la B y la D. No son porque no parten de una situación problemática. No son porque ahora nosotros por aquí decía del error, explica el procedimiento, resolución por parte de los estudiantes, comprobación en la pizarra y al final el docente señalando los errores cometidos, indicándoles la manera de proceder. Ya no les decimos, ellos descubren a partir de los errores. No es adecuada porque presenta un único procedimiento a aplicar y no permite que los estudiantes realmente puedan buscar cómo. ¿Y cuál era cuál era el La B propósito? tiene que ser la B. ¿Por qué se dieron cuenta que era la B? Dice, Por su propósito. Por el presenta un único, propósito. exacto, y aparte tiene un único procedimiento, ¿no? Claro, ajá, pero todavía sigamos analizando porque por ahí me ponen la D. Miren, acá la meta es la segunda capacidad en matemática. La primera capacidad es la de matematiza, ¿no es cierto? En general. Pero la segunda es búsqueda de estrategias. Y eso es lo que él quiere, que los estudiantes expliquen explican las estrategias empleadas de adición y sustracción. A eso le va a dar ella el énfasis. Ese es su propósito. Ella podría haber planteado el propósito que los estudiantes comprendan el problema, porque sí, en alguna ocasión, al menos cuando son primer grado, segundo grado, nosotros en una sola clase nos quedamos que los niños comprendan el problema, que saquen los datos del problema, que se den cuenta dónde está lo que te pide el problema. Pero en esta ocasión, ella ya seguro los estudiantes ya pasaron ese propósito, se va a dar la comprensión del problema de hecho, porque los procesos son lineales, son secuenciales, pero ya se da el planteamiento, la comprensión, pero le va a dar peso a que expliquen las estrategias, eso es lo que ella quiere ese día evaluar. Aparte que el procedimiento está mal, ¿cómo me doy cuenta cuál es la alternativa? Porque aquí dice no es adecuada porque presenta un único procedimiento, cierto, y no permite que los estudiantes puedan buscar cómo resolver problemas, que era su meta, que expliquen las estrategias empleadas para resolver problemas. Y la D dice no es adecuada porque incide en la identificación de errores, sí, es cierto también, y no aciertos los limita en el logro de aprendizaje de la meta propuesta. Aunque también habla de la meta propuesta, que es eh, este, explicar las estrategias. Entonces, ¿con cuál se quedarían ustedes? Yo con la B. La Es B, que ¿no es allí cierto? la diferencia es que dice incide en la identificación de errores, es decir, Y no incide, que solamente no que al incide, final, ¿no no es hay esa cierto? parte, ¿no? Exacto. Al final nada más se da la identificación. La B. 6. Durante la sesión de aprendizaje, Alberto, docente del cuarto grado de primaria, cuarto. Recuerden que cuarto, quinto y sexto explica, bueno, expone, sí está bien. Durante la sesión de aprendizaje, Alberto, docente de cuarto grado, expone sobre la clasificación de los seres vivos, explicando a sus estudiantes cómo y por qué se clasifican de diferente manera. Luego les pide que realicen un organizador gráfico con la información recabada. Pero recuerden los procesos didácticos de ciencia, partimos de De una Pregunta pregunta, de investigación. pregunta investigable. de una pregunta a investigar. Por ahí, de cajón, veo que el docente no puede ahora de frente ir a explicarle a los estudiantes o exponerles sobre la clasificación de los seres vivos, usando a sus estudiantes, explicando a sus estudiantes cómo y por qué se clasifican. Segundo proceso didáctico es el planteamiento de hipótesis. Luego les pide que realicen un organizador gráfico
El organizador gráfico es el cuarto proceso. Primero plantean, luego las hipótesis, luego el plan de acción y luego ya viene la análisis de Pero yo información somos que sí, eso bailada que sale. y estructuración. Luego les pide que realicen un resumen gráfico de la información sin dar espacio para evidenciar si entendieron o no el tema. Uno de los estudiantes levanta la mano y le dice, ¿todos los animales que viven en el agua son peces? El docente responde, no has entendido lo que he explicado. Eso te pasa por no estar atento. Las rúbricas no podemos contestar así. Es evidente que de acuerdo al enfoque de evaluación por competencias, Alberto no ha tomado en cuenta los saberes previos de los estudiantes, desaprovechándolos como oportunidad para dar una retroalimentación. Ha desaprovechado la oportunidad de dar una retroalimentación más profunda sobre el tema a partir de las intervenciones. Ofrece escasas oportunidades de participación a los estudiantes, de modo que la sesión está centrada en el protagonismo del docente y no en el protagonismo del estudiante. Ayuda a que los estudiantes entiendan el sentido de lo que se aprende. La D, no. La A, no. ¿Cuál sería para ustedes? La B, Miss, ha desaprovechado la oportunidad de que el estudiante comprenda lo que el tema, ¿no? Claro, ya de inicio no ha seguido procesos didácticos, ¿no es cierto? Por lo que veo no han entendido los estudiantes y el niño al hacer una pregunta, cuando un niño hace una pregunta, es el momento para aprovechar y hacer la retroalimentación reflexiva. ¿Cómo debió contestar el docente? Todos los animales viven en el agua, en los peces. ¿Cómo? A ver, ustedes que están en el aula, ya el estudiante les lanzó. Todos los animales que viven en el agua son peces, profesor. ¿Cuál sería la respuesta del profesor? Ustedes, son sus niños, que les digan así, ¿qué contestarían? Con otra pregunta. Con otra pregunta, ¿no es Otra cierto? pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿No es cierto? ¿Qué crees tú? Bueno, profesor, yo ¿Qué creo que, animales conocen, no? ¿Qué animales conocen que ajá, están en el agua? Por ahí también podría ser. Que viven sí, en el agua. le devuelve la pregunta para saber cuál es su creencia. Y de acuerdo, si está muy perdido, ya empiezo ya a... Y tú, a ver, alguien de aquí del aula, ¿qué opinan de lo que menciona su compañero? ¿Todos los animales que viven en el agua serán peces? Quizás él no sepa, pero otro compañero, no, profesor, no, no, porque yo conozco, yo he visto, mi tío vive no sé dónde, y yo he visto que también hay lobos marinos. Ah, sí, yo también he visto. Y entonces, ¿qué dirían a la pregunta de su compañero? ¿Qué podríamos contestarle? A ver, María, usted que menciona, ¿qué diría a la pregunta que si todos los animales que viven en el agua son peces? Que no, no son peces, porque hay diferentes, hay caracoles, hay esto, porque yo una vez me fui a la playa, yo vi, a mí me han contado. Y entre ellos yo no necesité, yo no esté darle la respuesta. Ya, entonces, ¿cuál sería la alternativa? No ha tomado en cuenta los saberes previos de los estudiantes, desaprovechando la oportunidad para dar retroalimentación. Sí, sí lo ha hecho, de hecho que sí, pero vamos a concentrarnos en lo que menciona. Es evidente que de acuerdo al enfoque de evaluación, el enfoque de evaluación formativa ha desaprovechado la oportunidad de dar retroalimentación más profunda sobre el tema a partir de las intervenciones. Ofrece escasas oportunidades de participación a los estudiantes, de modo que la sesión está centrada en el protagonismo del docente y no. Ayuda a los estudiantes a que atiendan. ¿Cuál me dicen ustedes? ¿La B o la C? La C, la C.
Heidi, la C. ¿Otro? ¿Todos con la C? Recuerden que el enfoque de evaluación por competencias está muy relacionado en recoger información y retroalimentar esa información de manera oportuna. Entonces, Entonces es la B. evaluación formativa es retroalimentación. Ha desaprovechado la oportunidad de dar una retroalimentación más profunda. Entonces sí, es la retroalimentación. A ver, o la C dice, ofrece escasas oportunidades de participación, eso es cierto, pero lo demás también es cierto, miren, que no ha tomado en cuenta los saberes previos del estudiante, es cierto. Que ha desaprovechado la oportunidad para dar una retroalimentación, también. Que ofrece escasas oportunidades de participación a los estudiantes, también es cierto. Porque ahí dice el protagonismo del docente también, ¿no? O sea, prácticamente él es el protagonista, Eso sí cuando lo debe hemos... ser lo contrario. Pani está cabeza arriba, dice, o cabeza volteada. Pero si él hubiera aprovechado, el aprendizaje hubiera sido para la vida, no para el momento, ¿no? Ese momento de que el estudiante descubra, ¿no? Por sí solo, ¿no? Que no se quede con la duda. ¿Cuál Eso sería, hubiera Jacqueline? Entonces, sido bajo la tu, B. la B. ¿Por qué la B? Miren, hay algo, o sea, miren, la A es cierto lo que dice que no ha recogido los saberes previos, pero lo que cambia aquí es el enfoque, ¿ya? El enfoque, porque eso es lo Está que pidiendo aquí. evaluación. Ajá. Entonces, Evaluación y ya abajo dice, la clase no la hizo de la manera que corresponde, pero pudo salvar la clase con la intervención del estudiante. Y salvarlo bajo el enfoque el enfoque dice que hay que aprovechar el error, que hay que aprovechar las dudas del estudiante para construir aprendizaje. Porque lo otro también es cierto, que ofrece escasas oportunidades de participación durante toda la clase, no ha dado oportunidades. Él ha estado centrado en el docente, no ha dado protagonismo, pero ahí podríamos hablar de toda la clase. Pero en esta pregunta, que es lo que aquí el estudiante hace la pregunta, y bajo el enfoque de evaluación, ¿qué pasó? Pero si nos enfocamos en la C, por ejemplo, quizás nosotros podemos intuir, pero en este contexto que nos da, solamente nos aclara eh, de que no ha dado directo, ¿no? Podemos suponer de que no ha hecho esos procedimientos en la C, ¿no? Pero en la B, por ejemplo, o sea, lo que dice el contexto, estamos enfocándonos. Y lo que hace la diferencia es, como les digo, lo demás, evidentemente que inferimos, como dice la maestra, que no lo hizo, ya no lo hizo, de la clase en general, pero aquí nos habla de la pregunta, de esa pequeña porción. Uno de los estudiantes le van todos los animales, el docente responde, no has entendido, eso te pasa. Es evidente que de acuerdo al enfoque de evaluación por competencias, Alberto, de la evaluación, el enfoque de evaluación, no del desarrollo de las competencias, porque en el enfoque de desarrollo de las competencias, en el enfoque por competencias, el estudiante es el protagonista, el docente parte de saberes previos, el docente promueve el trabajo en equipo, el docente promueve las habilidades de pensamiento de orden superior, que son las 10 orientaciones, ¿no es cierto?, para planificar bajo el enfoque por competencias, es el protagonismo y todo ello, pero bajo el enfoque de evaluación, nosotros hablamos de una evaluación formativa cuando retroalimentamos, ¿ya? B, nos quedamos entonces con la B. Miss Normita, una consulta. O sea, Dígame. cuando nosotros encontremos ese tipo de preguntas y en las respuestas esté la palabra retroalimentación, porque es la única diferencia con la alternativa C, ¿no? Porque Eh, igual, y, mire, y en- dice,
oportunidad de dar retroalimentación porque estamos hablando de un enfoque de evaluación, Cuando ¿cierto? encuentren la palabra retroalimentación, es evaluación. Pero Evaluación. también ha mencionado desaprovechado, ¿no? Miren, También esa palabra también pienso que es clave. Bueno, sí, miren, nosotros en el currículum nacional, nosotros trabajamos los dos enfoques, enfoque por competencias y el enfoque formativo de evaluación. El enfoque por competencias tiene que ver las 10 orientaciones para planificar. Entonces, dentro de las 10 orientaciones, espérense para ver si tengo aquí Google. Diez orientaciones para la planificación. Estas son las del enfoque por competencias. A ver, Minedu, orientaciones para planificar. Lo tengo en un PDPPT, pero no. ¿Dónde están las 10 orientaciones? Guía para- No, son 10 orientaciones para planificación. El enfoque por competencias. Tengo la cartilla. Ya, aquí creo, no sé, ¿sí pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Ya, miren, los dos enfoques. Lo que hace aquí la diferencia es que me habla del enfoque formativo de evaluación. Pero el otro enfoque por competencias habla de la centralidad. Ah, no, este no es valoración. Este no es. Habla de que el estudiante es el centro del aprendizaje. Entonces, cuando habla de centralidad es que es el protagonista. Basta con que abajo dice, habla de que no fue el docente, no ha sido el protagonista. Ay, pero es que quiero encontrar estas orientaciones. Proceso de planificación. Ay, pero este es de Eva. ¿Dónde tengo las 10 orientaciones? No, en este no. 10 orientaciones. Aquí en la cartilla. No, Jimmy, no puede ser, yo la tengo impresa en mi currículo, pero ya, lo que yo quiero que las vean, que las lean, porque ya, la primera orientación es el aprendizaje constructivo, la segunda a partir de los saberes previos, la tercera, propiciar el trabajo en equipo, la centralidad en el aprendizaje del estudiante. Basta con que diga esa parte de centralidad, habla de que el protagonista es el estudiante. Entonces, ahí en la alternativa D, como no dice, ya habla de protagonista, sí, es correcto, pero es el enfoque por competencias, no es el enfoque de evaluación, no es el enfoque de evaluación. Entonces, por esa palabrita centrada que sí está correcta, pero no es lo que nosotros en ese momento
están las 10 orientaciones. Yo la tengo en mis archivos, pero mientras lo busco. Maestra, disculpe, usted Ya. nos está comentando de que cuando es el enfoque, cuando es todo lo que dice evaluación, entonces nos centramos en que el alumno es el protagonista, cuando es evaluación. ¿Sí? ¿Estoy entendiendo bien? A ver, ¿cuál fue esta? Sí, no, ya, le estaba diciendo de que dentro del currículo nacional nosotros trabajamos los dos enfoques, el enfoque por competencias y el enfoque formativo para la evaluación. El enfoque por competencias, bueno, nosotros ya sabemos que partimos de que el estudiante tiene que desarrollar habilidades, conocimientos, actitudes para decir que hemos desarrollado la competencia del estudiante. Entonces, pero para hablar de esa competencia nos dan 10 orientaciones o 10 características que tienen que tener las clases para hablar de que estamos desarrollando la competencia. Y una de las características es que el estudiante es el centro del aprendizaje. Otra de las características que nuestras clases siempre tienen que partir teniendo en cuenta los saberes previos del estudiante, que las clases tienen que partir del aprendizaje cooperativo. La otra orientación es partir de aprender haciendo. Otra orientación habla de despenalización del error o el error constructivo. Entonces aquí, ¿por qué no es la C? Porque sí habla de que la sesión está centrada en el protagonismo del docente y no en el de los estudiantes, porque esta característica hace alusión al enfoque por competencias, de que no ha cumplido el enfoque por competencia que donde el estudiante es el protagonista. Pero aquí me está preguntando del enfoque de evaluación. Esto es correcto, pero no bajo el enfoque de evaluación, sino el enfoque por competencias. No ha tomado saberes previos, es correcto, pero esto lo dice el enfoque por competencias, que hay que tener en cuenta los saberes previos de los estudiantes. Y ha desaprovechado la oportunidad de retroalimentación. La retroalimentación es una característica del enfoque de evaluación, donde ustedes vean monitoreo, donde ustedes vean retroalimentación, donde vean despenalización del error o el error constructivo también es la toma de decisiones y todo ellos están en relación al enfoque de evaluación formativa. ¿El error constructivo está dentro del enfoque de evaluación? Sí, también está dentro de las 10 orientaciones la despenalización del error, pero también nosotros utilizamos el error para la retroalimentación. O sea, una manera de retroalimentación es a partir del error del estudiante, retomo y a través de preguntas y repreguntas, retroalimento. Preguntas y repreguntas. Eso está dentro del enfoque por competencias y del enfoque por evaluación. Por evaluación, sí. Los dos enfoques, que también lo vamos a ver. Aquí les voy a enviar el material. Tenía a ver, déjenme compartir. Vamos, ¿dónde lo tenía acá? Puedo minimizar esto. Escritorio.
Ya las encontré. Ya, aquí tenemos las 10 orientaciones pedagógicas. Me quité esto, ya. Orientaciones pedagógicas para desarrollo de las competencias. En otras palabras, 10 orientaciones para la planificación. Partir de saberes previos. Esta característica es del enfoque por competencias que está dentro de lo que nosotros trabajamos, pero que en esta oportunidad no nos preguntan del enfoque por competencia, nos preguntan del enfoque formativo para la evaluación. Por eso es que la A no es, porque me está hablando de que sí es cierto que no ha tomado en cuenta los saberes previos, pero no me están preguntando del enfoque por competencias. Aprender haciendo. Generar el interés y disposición como condición para el aprendizaje. Construir el nuevo conocimiento, partir de situaciones significativas, generar el conflicto cognitivo, promover el trabajo colaborativo, mediar el progreso de los estudiantes del nivel de desarrollo de orden de aprendizaje a otro superior. Hay que acompañarnos, ¿no es cierto?, en este progreso a través de preguntas y repreguntas también. Aprender del error o el error constructivo y promover el pensamiento de orden complejo. Entonces, estas son las 10 orientaciones que nos hablan de, por ejemplo, cuando hablan del aprender haciendo, aquí tiene que ver con el protagonismo del estudiante. ¿Quién va a aprender haciendo? El centro de toda la clase, lo que mayor tiempo el que va a ser el protagonista, el que va a hacer, el que va a construir, va a hablar, va a explicar, va a hacer su papelógrafo, va a exponer, va a hacer sus conclusiones, es el estudiante, no el docente. El mayor tiempo no tiene que ser con el docente. Y por esa razón no es la A de los saberes, y por esa razón no es la C, porque me habla del protagonismo corresponde al enfoque por competencias. La D, no, nada que ver la D. ¿Sí? ¿Entendimos? Un ratito deje proyectado porque estoy escribiendo. Ya, a ver, por aquí están las 10 orientaciones, también las voy a enviar. Nosotros cuando tenemos una sesión de aprendizaje, también una manera de, de que cuando tú entras a supervisar una clase, nos percatamos de en qué parte el docente recoge los saberes previos, en qué parte se da el construir del nuevo conocimiento, en qué parte el estudiante se nota que aprende haciendo y es el protagonista, cómo genera el interés el docente. Tiene que ver, son bien parecidos a los procesos pedagógicos. Bájeme su por Miss, disculpe, ¿ese material lo va a enviar al grupo? Sí, esta también sí se va a enviar al grupo. Lo que aquí está con todas las casuísticas. Este material, ¿cuántos son? 91 hojas. Y por eso es que lo voy a pegar esas partes porque si no ya se va todito lo que vamos a trabajar en las demás semanas. Pero sí voy a tomarle captura a esta parte para agregarlo al Word que estamos trabajando. Un ratito, el de este. Y la otra captura, ¿dónde está? Del aprender haciendo. Ya, Por Miss, eso es que gracias. un maestro por ahí me había puesto ahora nosotros ya no trabajamos procesos, trabajamos las 10 orientaciones. No, las 10 orientaciones nos sirven también, pero no es que ya no los trabajamos a los otros. Hasta que
cuando digan ya el currículo, cambiamos el currículo, ahí recién diremos que ya no está vigente. Y difícil que cambien el currículo de aquí a unos 2, 3 años quizás. Sí, luego ya cuando está con las respuestas vuelvo a enviar el documento. 7. Carlos, docente de la institución educativa Amanecer del nivel de educación primaria, está cada vez más asombrado de la ¿puede diversidad. cambiar? ¿Se ha quedado compartiendo el PPT? Sí. Ya, gracias, sí, gracias por avisarme. Ya. Carlos, Carlos, docente de la institución educativa Amanecer del nivel de educación Nadia, primaria, apúrate. está cada vez más asombrado de la diversidad que presentan sus estudiantes. Diversidad, diversidad, diversidad. Hay distintos tipos de diversidad en los estudiantes. Hay diversidad cultural, hay diversidad de aprendizajes, hay diversidad de sus ritmos, estilos de aprendizaje, que habla en el dominio 1 del marco del buen desempeño. Eso que les leí habla de la diversidad. Ya. Características físicas, cognitivas, afectivas, morales, yo le podría agregar culturales, también de cognitivas, que se refiere a los aprendizajes en sí. De hecho, este hecho obviamente repercute en las formas particulares de aprender. José está desesperado porque le es imposible desarrollar actividades pertinentes. Sin leer abajo. De hecho, que nosotros cuando vamos a un aula vamos a encontrar lo que encontró José, pero la solución no es desesperarse. La solución, ¿qué hacemos a inicio de año? La evaluación formativa, la evaluación diagnóstica, que lo dice el marco del buen desempeño docente, que nosotros tenemos que conocer, pero para conocer nosotros planificamos esa manera de recoger información sociocultural, ¿no es cierto? De saber con quién vive el estudiante, cuál es su área favorita, qué dificultades ha tenido, si tiene alguna discapacidad, qué situaciones lo enojan, lo ponen triste, lo ponen alegre, cuál es su habilidad, el deporte, la danza, la pintura, si tiene alguna discapacidad física, sordera, visión. Ese es el diagnóstico que nosotros elaboramos un instrumento para recoger, y a partir de esas necesidades nosotros adecuamos nuestra enseñanza y adecuamos nuestra planificación, porque esa información no solo la recogemos, sino que ciertas partes de lo que hemos recogido lo sistematizamos y sacamos pues porcentajes, cuántos estudiantes tienen A, cuántos estudiantes tienen B, cuántos estudiantes tienen C, con respecto a las nóminas del año pasado, con respecto a la evaluación propiamente diagnóstica, ese examen, también saco cuántos con A, cuántos con B, cuántos con C en las principales áreas. También sistematizando información de cuántos niños viven con sus padres, cuántos tienen hogares separados, cuántos niños tienen dificultades en matemática, etcétera. Vamos a ver qué le preguntan al profesor. Si usted tuviese en ese lugar de José, ¿qué estrategia utilizaría para atender esta diversidad? Estandarizar estrategias de enseñanza-aprendizaje, lo que le hace habitualmente en clases. Nada que estandarizar. No podemos aplicar una sola manera de enseñar. Organizar a los estudiantes según resultados de la evaluación de ubicación en equipos de trabajo. Acá me siento los que tienen A, acá los siento los que tienen B y acá los de C. Organizar a los estudiantes con distintos criterios, haciendo uso de diversos materiales y estrategias. Aprender a atender a todos a través de múltiples estrategias de enseñanza-aprendizaje. ¿Ustedes, alternativas? ¿Alternativas? El chat. ¿Qué harían ustedes? En el caso, todos los docentes creo que hemos pasado por eso de que llegamos a un aula y encontramos diversidad. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Qué hacemos? ¿O cuál no? Dígame, profesora, esa no, de hecho que no.
¿Están ahí? A ver, ya Sí, tenemos una respuesta, la D. la D puede ser la D. Pero me he Claro, quedado pensando por ya, lo que de la respuesta B que todavía hay. Duele en el alma decir, pero sí hay maestros que todavía tienen esa perspectiva, Miss. de Y separarlos. le digo porque cogí una licencia el mes de marzo y la Miss, bueno, tuvo un accidente y me dijo, sepáralos. La verdad que no lo pude hacer porque ella me dijo que sí lo trabajaba. Claro. Ay, Sí, pero todavía qué se ven mal me esos casos, ¿no es sentí, cierto? Se qué ven mal me sentí. esos casos de que los separan. Pero recuerden que en el examen usted no va a hacer lo que usted cree, ni lo que usted hace, porque a lo mejor usted aquí lo que hace es les da reforzamiento por la tarde, a lo mejor tiene grupitos, los llama, eso es lo que usted hace personalmente, pero vamos a lo que dicen los documentos oficiales. Ni tampoco usted lo que hace es separarlos en acá los de A, acá los de B, los de C, eso es lo que usted hace, así esté bien o mal, eso es lo que usted, pero vamos a lo que dice, ¿no es cierto? El documento o la información. Entonces sería la D, así de cajón, ¿no es cierto? La D. Claro, Ya de por sí sabemos que esas enseñanzas ya no existen ahora ya de separar a caducaron. los, sí, sí. Estandarizar y enseñarles a todos lo mismo tampoco. Organizar a los estudiantes, por la ubicación y en equipos tampoco, porque peor no aprenden. Si usted pone los de C acá y no lo separa los de A, no. Y tienen que ellos interactuar con los que más saben para que ellos se conviertan en apoyo, nos ayudan, no es que les van a decir, nos ayudan y además que ellos aprenden también ahí en esa interacción. Organizar a los estudiantes con distintos criterios. A ver, acá los estudiantes que leen, acá los que leen medio, todavía no leen. Y acá, pero dice haciendo uso de diversos materiales y estrategias. No, no podemos separarlos, organizar a los estudiantes con distintos criterios. ¿Pero qué criterios? Atender a todos a través de múltiples estrategias. Es la D. A través, Bravo. tenemos que atender de todas maneras a todos, pero adecuamos estrategias. Si el estudiante todavía tiene problemas, entonces él no lo voy a sacar a leer al frente, pues me acercaré a él y aunque sea que me lea 2 párrafos o 2 renglones, ya no lo haré leer toda la lectura. La D. Mis, eso es, en mi caso, tengo yo una niña que todavía tiene dificultad para leer y eso es lo que hago. Cuando hago la lectura en cadena, a ella me acerco y ahí al menos que me lea pues una partecita. Y poquito a poquito mi niña va ya agarrando más confianza y ya va leyendo mejor. ¿De qué grado? Mi niña está en 4º grado, Miss, y todavía tiene dificultad para leer. ¿Qué grado? ¿4 grado? 4º, Miss. Ay, Dios, no, sí, pues tiene que ser poquito a poquito y adecuar las estrategias, adecuar el material, inclusive deberíamos adecuar la planificación de la sesión, o sea, incluir, porque ella no va a estar desarrollando el mismo desempeño que los demás. Tenemos que planificar un desempeño y si tengo que planificar uno de segundo, lo tengo que hacer. O sea, si me bajo, pues hasta que luego nivelarse y ya esté en cuarto. Misque, Listo. pero solo por una se puede bajar el A desempeño, ella, solo por un estudiante. sí, no Ah, es ok, que ok. así, a ella se le agrega un cajoncito más a la sesión y más si ese estudiante tiene algún diagnóstico del SANE o que ya está diagnosticada con una necesidad educativa especial, a lo mejor alguna discapacidad Ah, propiamente o dificultad de aprendizaje, porque para que esté en cuarto y no lea, pues significa que hay dificultades de aprendizaje.
pero tiene que ser diagnosticado. Entonces, con ese diagnóstico usted en lo que debería hacerse, a veces nosotros lo que hacemos es llevar, sí, actividades diferentes, fichitas diferentes, lecturas diferentes, pero ante una supervisión nos va a preguntar qué desempeño está trabajando con ella y debe estar aquí en la sesión. Y las estrategias, lo que hacía cuando tenía así era que en las clases, por ejemplo, los niños responden a las siguientes preguntas. Agregaba en color negrita las preguntas diferenciadas para ella. O los niños responden la ficha tal y para ella en negrito el estudiante responde una ficha, ella era distinta. Así chiquito nada más, porque no vamos a hacer otra clase tampoco. Pero Messi todavía no está reconocida o no lo Si no, reconocen los si padres, ¿cómo no, lo incluyo? si no está reconocida, no necesita usted planificar otro, simplemente adecuar la enseñanza a través de estrategias. No entendemos. Porque sí, o sea, formalmente sí nos piden documentos de lo que hacemos. Los niños de sexto grado, a ver, aquí hay 9 preguntas, 10, hay 30. Uy, son bastantes. Pero sí me gustaría avanzar unas cuantas de ciencia. Aunque ya les envié. Ya, 8. Lo puede dejar como tarea y avanzar lo de ciencia. Sí, exactamente. Miren, nos vamos a quedar aquí en las 7. Igual le voy a dar guardar al archivo y vamos a pasar a ciencia. Ustedes, la próxima clase, vayan avanzando y la próxima clase simplemente compartimos las respuestas. Ustedes, yo le digo la 8, la A, la B, la C, ya ustedes, yo les digo la A, ustedes se corrigen, así estuve bien. Tarea. Vámonos a ¿En qué ciencia. archivo se encuentra, Miss? Porque ha mandado un documento de ciencia, En el último, el el que banco de envía a las preguntas. 8, Ah, ok, ok, a ya. las 8, a las 7, envié un Ya. archivo a las 7. Ah, listo, ya. Gracias, Miss. ¿Imito? A ver, ya. Ciencia, vamos con ciencia. Recuerden que siempre hay una situación de contexto, una pregunta y el conocimiento. Lo que tenemos que tomar en ciencia es tener claridad con el conocimiento, sacar qué es, explica, describe, indaga, investiga, para no bajar y alinearnos. A ver, dice, situación de contexto. Los niños y la docente del aula de 5, no, de 5 años. A ver, aquí son 30 hojas. Ay, ¿en qué número empieza la de primaria? Ya acá está. Dice, el maestro Daniel ha visto que algunos de sus estudiantes de sexto grado traen patinetas y juegan con ellas durante el recreo. En clase presenta las siguientes imágenes, pues su propósito es problematizar una situación a indagar. Ahí está. Problematizar. Problematizar, recuerden que es el primer proceso didáctico del área de ciencia y tecnología. Cuando el estudiante problematiza, es capaz de plantear la pregunta de investigación, reconocer las características de una pregunta de investigación que tiene que ser abierta, que tiene que ser investigable, que tiene que ser abordable, que la puedan resolver con los medios y materiales que tienen a su alcance. Problematizar es plantear las hipótesis, también está dentro de la capacidad problematizar, el planteamiento de las hipótesis. Y pueden hablar también, problematizar, incluso ya ellos son capaces, bueno, siendo sexto grado, de reconocer la variable dependiente con la independiente. Ese es el propósito. Si bien es cierto, el área de ciencia tiene sus procesos didácticos, en ciencia
En Indaga al menos podemos siquiera avanzar 1, 2, 3 procesos didácticos y en la siguiente clase terminamos con el cuarto, con el quinto proceso. Entonces, enfóquense en que él está en la primera capacidad, les doy esa referencia. Cuando ustedes identifiquen el propósito, la habilidad, que es problematizar, y recuerden qué tiene que hacer el estudiante en ese proceso didáctico. No he leído todavía lo de abajo, y ustedes asimismo antes de irse al descarte, primero dense un marco teórico de lo que podría venirse en la pregunta. Ya. Ahora después observo el mismo caso 1, patineta, caso 2, el niño sobre la patineta, caso 3, rodando la patineta. Bueno, vamos a la pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados responde a una pregunta de indagación? Tal cual, lo que les mencionaba, la pregunta de ciencia, la primera capacidad que es problematizar, es esas tres. Plantear preguntas de indagación, y las características de la pregunta de indagación es que sí tiene las dos variables, mientras que la pregunta de la competencia explica a veces solo tiene una variable. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿cuáles son las causas de la contaminación del río Piura? Solo tiene una variable, que es la contaminación del río Piura. Las causas, todo en sí la pregunta. Pero si ya hay una variable independiente y dependiente, o mejor dicho, en indagación tiene que haber una variable dependiente de independiente. La dependiente, su crecimiento o su no crecimiento depende de la independiente. Y la independiente está relacionada con los factores, que los factores puede ser el factor, el tipo de suelo, el factor puede ser los rayos solares, el factor puede ser el agua, el abono, el factor puede ser la sombra, el aire, la contaminación. Esos son los factores que se convierten en variables independientes. Vamos viendo la pregunta. A ver, dice, ¿cuál de los siguientes enunciados responde a una pregunta de indagación? En primer lugar, tiene que tener dos variables. Segundo lugar, que lo puedan resolver desde el aula, que no sea una pregunta inabordable, que sean preguntas abiertas y que esté relacionada con las ciencias. Con la ciencia, pero que se pueda resolver en el aula. Si se empuja con la misma fuerza la patineta vacía y la patineta con dos niños encima, entonces solo el primer caso avanzará más distancia porque pesa menos. Si se empuja una patineta con la misma fuerza en los tres casos diferentes, ¿de qué dependerá? ¿De qué dependerá que tenga más o menos recorrido? Si se empuja la patineta con la misma fuerza, mientras más carga lleve, recorrerá menos distancia antes de detenerse. A ver, ¿ya hay respuestas, parece, por aquí? ¿O pueden mandar las respuestas de mi internet? Sí. Voy a enviar respuestas de las de ciencia, sí, para que vayan avanzando. De las de ciencia, a ver, tengo las respuestas de la... Sí, tengo las preguntas. Voy a enviar el primer paquete de respuestas de de ciencia para que tengan para toda la semana. A ver, díganme respuestas aquí ustedes. O díganme cuál no. ¿Cuál ustedes ven que no podría ser? ¿Ustedes creen que no podría ser?
¿Saben cuál no? La C. La C es una hipótesis. Dice, si se empuja la patineta con la misma fuerza, mientras más carga lleve, recorrerá menos distancia antes de detenerse. Y ya está haciendo, recuerden que las hipótesis pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, hay que comprobarlas. Ya está haciendo así una apreciación. Está, mejor dicho, manifestando una hipótesis que en verdadero. Si se empuja la patineta con una fuerza, mientras más carga lleve, recorrerá menos distancia. Lo está afirmando. Entonces, en la experimentación se llegará si esa hipótesis fue verdadera o no, o corroborando se dieron cuenta que no, que esa afirmación no era. Entonces, la C no es porque es hipótesis. Ahora vamos con la A y con la B. Si se empuja con la misma fuerza la patineta vacía y la patineta con los niños encima, entonces solo el primer caso avanzará con más distancia. Esa también es una hipótesis. Está haciendo una afirmación. Que si cuando la hipótesis es sí, entonces. Aquí me doy cuenta que es una hipótesis. Sí, entonces. Sí. A ver. También ya está haciendo una recorrerá. Entonces, aquí esta coma significa entonces recorrerá menos distancia. Ya. Entonces, la A y la C son hipótesis. Vamos a ver la B. Si se empuja una patineta con la misma fuerza en los tres casos diferentes, ¿de qué dependerá que tenga más o menos recorrido? ¿Cuál de las siguientes no se responde a la pregunta de indagación? La B. Primero es como una condición, y aquí está la pregunta tal cual, es la única que tiene pregunta además. ¿De qué dependerá que tenga más o menos recorrido si se empuja una patineta con la misma fuerza en los tres casos diferentes? Esa es la pregunta de indagación. Que para sexto grado la pueden mejorar. ¿Cuál sería la variable independiente? ¿Quién depende de la variable? A ver, si se empuja la patineta, la variable independiente, ¿cuál será? La patineta. Y la que depende es el recorrido. O el recorrido, la fuerza del recorrido depende del empujón de la patineta o la patineta depende del recorrido. A ver, voy a escribirlo por aquí. Variable independiente. La variable independiente está relacionada con factores. Factores. ¿Cuál será el factor aquí? Si se empuja una patineta con la misma fuerza en los tres casos, ¿de qué dependerá que tenga más o menos recorrido? Variable dependiente es el recorrido. El recorrido, la fuerza del recorrido, la intensidad del recorrido. Y la variable independiente ¿el recorrido depende del impulso de la patineta o el impulso de la patineta depende del recorrido? ¿Mm? Entonces, la respuesta es la B. La B porque es la única que tiene variable independiente con variable dependiente y es lo único que corresponde a la primera capacidad que es problematizar en situaciones de indagar. Eso es lo que ustedes también van a realizar en sus. Miss, Dígame, disculpe, ahí no sería el impulso, yo creo que para los tres es el mismo, sería el peso, Miss, ¿no cree? el peso Porque en la patineta. ajá, ¿no cree? Porque
Es la misma fuerza, es el mismo impulso para los tres. Sí. Inclusive la variable A ver. independiente, ¿no es cierto? Variable Ujú. independiente. Sí, está bien. Es el impulso o Sí, el peso en esencial de la patineta. claro. Ok, ok, Miren, lo pues. que también quiero que les relacionen la variable independiente es como que siempre es como un objeto, como una condición muy, muy tangible. Por ejemplo, a veces la variable independiente es el abono, lo vemos, ¿no es cierto? A veces la variable independiente es el suelo, a veces la variable independiente es el sol, es el agua, es a ver, el tipo de suelo, ¿qué más hay de variable independiente? El, el, el tiempo, la semilla, la fruta, la flor. Entonces, y la variable que depende es como una característica, ¿no es cierto?, de que depende del abono si crece o no crece, depende del sol si crece o no crece, depende del suelo si crece o no crece, depende del peso de la patineta, el recorrido. ¿Ya? Lo importante es que ustedes identifiquen las dos variables y que cuando les hablen de problematizar, problematizar, dentro de problematizar está el reconocer variables, el reconocer la pregunta de indagación, el reconocer hipótesis. Esas tres situaciones. Planteamiento. Planteamiento, no, la primera capacidad es problematizar. En el taller que tuve de ciencia lo hemos visto esto, que la problematizar incluye el planteamiento, plantear preguntas de indagación, de indagación. Problematizar implica las características de esta pregunta y las variables. Problematizar también están aquí dentro las hipótesis. Estas tres se desprenden. Y si usted en una clase problematiza, describe las características de las variables, plantean hipótesis, está desarrollando la primera capacidad, recién la primera capacidad. Listo, pasamos a la siguiente, borramos por aquí, borramos, a este quiero borrarle también para, no, le voy a subrayar. Ay. Borramos, voy a subrayar la de. A ver. Ya, ahí está, la B. 7. Durante la sesión de aprendizaje, un equipo de estudiantes tiene el propósito de responder la pregunta de indagación planteada por el maestro. Nuevamente me hablan de pregunta de indagación. Recuerden, la pregunta es planteamiento de variables, planteamiento de la pregunta investigable, que tenga dos variables, que sea abordable, etcétera. Y las hipótesis. Ya, eso es mi marco teórico, pero con calma. En la prueba a veces viene una pregunta y como que siento que la sé. Y entonces ustedes tienen que aprender a calmarse. Ya sí la sabes, pero con calma vamos a seguir leyendo despacio, porque si no, a veces después como que se me vienen todas las ideas, todas las respuestas y me bloqueo. Y ya, dice acá durante la sesión, si empujo la patineta con la misma fuerza en los tres casos, ¿de qué dependerá que tenga más o menos recorrido? A ver, de nuevo. Durante la sesión de aprendizaje, un equipo de estudiantes tiene el propósito de responder la pregunta de indagación planteada por maestro Yang. ¿A cuál de los siguientes aprendizajes responde el propósito de este equipo de estudiantes? Proponen un problema que puedan indagar, establecen relaciones causales entre dos variables,
e identifican las variables dependiente e independiente que van a indagar. A ver, ¿cuál sería? Durante la sesión de aprendizaje, un equipo de estudiantes tiene el propósito de responder, o sea, su propósito es de dar respuesta a la pregunta de indagación. Este se hace en el último proceso casi didáctico, terminando, damos respuesta a la pregunta de indagación en la estructuración del saber. Ahí damos respuesta. Entonces ellos van a dar respuesta a esta pregunta si empujo la patineta con la misma fuerza en los 3 casos. ¿De qué dependerá que tenga más o menos recorrido? Proponen el problema que pueden indagar, eso es en la primera capacidad. Establecen relaciones causales entre las dos variables, en la primera capacidad. Identifican las variables dependiente e independiente que van a investigar. ¿Cuál es? ¿Cuál sería para ustedes? ¿Cuál de los siguientes aprendizajes responde al propósito? Su propósito es responder la pregunta de indagación. Proponen un problema. ¿Cuál es? A ver, dígamelo. Aunque todavía no la marquen, o no me digan la A, la B, díganme, ¿qué entienden en la pregunta? Yo ya me di cuenta. ¿Mm? Establecer relaciones entre las variables. Ya, ¿por qué sí? Miren que proponen el problema para que puedan indagar, proponen el problema es en la capacidad número 1. Ahí proponen en el primer proceso, en la primera capacidad, está mi currículum, acá está. En la primera capacidad problematiza, ahí ellos proponen el problema a indagar, en el primer proceso didáctico. Luego, identifican las variables. ¿En qué proceso didáctico les dije que era el identificar variables? ¿O en qué capacidad? Les voy a enviar los PPTs de ciencia, que trabajamos nosotros las competencias de ciencia. Miren, tenemos 5 capacidades para el área de comunicación, de ciencia, en la capacidad o en la competencia indaga. La primera, problematiza. Cuando ustedes están desarrollando problematiza, es planteamiento de la pregunta, planteamiento de las variables y planteamiento de las hipótesis. La segunda capacidad diseña estrategias para hacer, ya ellos diseñan que si lo van a hacer con este material, qué materiales necesitan, qué tiempo necesitan, qué cronograma, qué actividades, qué presupuesto, etcétera. La tercera, genera y registra datos de información. Aquí ya hacen el experimento propiamente y registran en su cuaderno de campo. La cuarta, analiza datos e información. Entonces, en el analiza ya viene lo que es la estructuración del saber. Ya analiza, pues ya hizo el experimento, ya vio la patineta, todo, viene la corroboración de las hipótesis y viene la respuesta a la pregunta de indagación. En la estructuración, que tiene que ver con analiza datos e información. Entonces, propone el problema, esto es en la primera capacidad, en el primer proceso didáctico del planteamiento de la pregunta. Identifican las variables de igual manera, es en el primer proceso didáctico, pero ellos lo que quieren es responder a la pregunta que es en el
cuarto proceso didáctico de ciencia. Ahí establecen la relación causal entre dos variables y ahí hacen sus conclusiones, sus ideas claves, sus ideas principales. Entonces, la alternativa es la B. La B. Miren, ¿por qué la B? Repito. ¿Por qué la B? Si empujo la patineta con la misma fuerza de los tres casos, ¿de qué manera? Porque ya van a responder la pregunta. El propósito es, acá dice, responder. Y si ya van a responder, ya tienen que haber experimentado, ya reconocieron la variable, reconocer. Para dar respuesta a la pregunta, tienen que haber leído la información. Y recién pueden establecer relaciones causales entre las dos variables, cómo una influye en la otra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Puede volver a explicar, Miss, por favor? Ya. A ver. A ver, aquí. Mm. Miren. Cuando el primer proceso, la primera capacidad problematiza, indaga, involucra el proceso didáctico, el planteamiento del problema y planteamiento de hipótesis, incluso el reconocimiento de las variables. Si le agregaría aquí, sería otro reconocimiento de las variables. La segunda capacidad diseña estrategias para hacer indagación. El estudiante lo que hace es elaborar el plan de acción. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En qué tiempo? ¿Qué presupuesto? ¿Qué materiales? ¿Y con quién lo voy a hacer? Genera y registra datos de información, es el recojo de datos y análisis de los resultados y los registra en su cuaderno de campo, en su cuadernito, en su ficha de recojo de datos. Análisis, analiza datos e información, es la estructuración del saber, reconstruido por la respuesta al problema. Estructuración del saber construido como respuesta al problema. Y eso es lo que el estudiante, su propósito es dar respuesta al problema. ¿Y cómo se da respuesta al problema? Implica interpretar los datos obtenidos, en este caso interpretar el movimiento de la patineta, que la velocidad y esto, contrastarlo con las hipótesis e información relacionada al problema para elaborar conclusiones que comprueban o refutan las hipótesis. Entonces, lo que los estudiantes hicieron aquí, el propósito es responder la pregunta. O sea, está en la estructuración del saber y en la estructuración establecemos las relaciones causales entre dos variables. Restablecemos por qué la patineta 1 se movió más, por qué la patineta 2 no se movió, a qué se debe, al peso, a la velocidad y todo ello. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Pasamos? Su silencio me preocupa. A ver, ya. Entonces vamos, ya subrayé. Paso, aunque ya no me dice nada, igual voy a pasar. Situación 8. El maestro Daniel ha problematizado la situación a indagar. Problematizado, acuérdense, problematizado, variables, problematizado, hipótesis, problematizado. Buscar preguntas, hacer preguntas de indagación. Si empujo la patineta con la misma fuerza en los tres casos, ¿de qué dependerá
¿De qué dependerá que tenga más o menos recorrido? El maestro Daniel ha problematizado la situación a indagar. Ha problematizado. Si empujo la patineta de la misma fuerza, ¿de qué dependerá que tenga más o menos recorrido? Dice, de esta manera, el maestro permite que los estudiantes manifiesten sus saberes previos formulando hipótesis para buscar la causa de la situación a indagar. Por lo tanto, en los casos descritos, la variable independiente es, ya lo dijimos anteriormente, ¿cuál era la variable independiente? Recuerden que la variable independiente, ya lo dijimos hace un momentito, no lean todavía las alternativas, quédense así, El objeto, Miss. el objeto. Vamos a ver una alternativa que me hable, los tres tienen el objeto. Ya, entonces agreguémosle una característica que se dio en ese momento, que ustedes me lo dijeron también, que era la velocidad o era otra cosa, me lo dijeron. Era a ver, por aquí lo están escribiendo. Peso, más o menos estaba relacionado con el peso. A ver, vamos a ver si hay una respuesta con ese dato. La fuerza con la que se empuja la patineta en cada caso. La distancia. Distancia, hemos hablado de distancia. La masa que carga la patineta. ¿Cuál será? A ver, ya hay una respuesta por aquí. La C. Sí, ya lo dijeron ustedes anteriormente, ¿no es cierto? Relacionemos objeto, variable independiente, pero ¿qué pasa con esa variable? ¿Qué le pasó? ¿De qué dependía? ¿Cuál era la característica en común? No, no era la fuerza. ¿De qué dependía el recorrido o lo que estaban ellos indagando? Cuándo recorría sin peso, cuándo recorría con un niño y cuánto recorría con dos niños. Entonces es la C, la que habla de la masa. La distancia no hemos estado viendo ni fuerza ni distancia. Listo. Situación 9. Para formular una hipótesis, recuerden, hipótesis está dentro de la primera capacidad. Problematiza. El estudiante moviliza y reorganiza sus conocimientos que tiene a su disposición para ofrecer un intento posible de respuesta o explicación al problema planteado en la indagación. Así, 3 estudiantes manifiestan lo siguiente. Ya recuerden que las hipótesis pueden ser verdaderas, pueden ser falsas, que las hipótesis son sus saberes previos, que las hipótesis generalmente en primero, segundo y tercero ellos las manifiestan así. Por ejemplo, una hipótesis no estructurada, simplemente es un enunciado, pero ya en cuarto, quinto y sexto esa hipótesis empieza con sí y continúa con entonces. Si hacemos esto, entonces esto. Solo les digo marco teórico. Para Maestra, formular una disculpe. hipótesis, sí, dígame, maestra Maestra, Heidi. disculpe, cuando usted dice sí, generalmente después del sí vendría la variable independiente, ¿cierto? Ajá, Y viene la después del entonces viene la variable dependiente. dependiente, Esto exactamente. es para formular. Para formular la hipótesis, encuentran la relación de una con la otra, ¿no es cierto? Y para Primero reconocerla en sí. para reconocer la variable, la hipótesis o la variable. Sí, por ejemplo, bueno, en mi caso, cuando ya está en hipótesis, o sea, para mí se me hace más fácil, ¿no? Sí, la variable independiente, después del sí, después del entonces, yo sé que son las variables dependientes e independientes, pero así conforme está el sí y el entonces, hay una forma de reconocer cuando están el caso.
No propiamente, puede ser que por ahí en el camino encontremos a otra característica adicional, pero lo que usted menciona está correcto. O sea, ya en los primeros grados es simplemente un enunciado que luego lo corroboran, pero en tercero, cuarto, quinto y sexto, secundaria en adelante, sí tenemos que también hacer clase para hacer el planteamiento correcto de una hipótesis. Y nos quedamos en en esa primera capacidad para que ellos aprendan a plantear hipótesis relacionando la variable independiente con la variable dependiente. Si variable dependiente, variable sería así, entonces Y variable variable independiente. independiente, Y coma. después del entonces, la A veces variable no dependiente. ponen ni entonces, a veces solo ponen coma, ¿no es cierto? Pero ahí la coma es el entonces, viene la variable dependiente. A ver, por aquí voy a anotarlo. Sí, antes, gracias, Miss. Sí, variable independiente, entonces, aquí es, ¿dónde está? El signo. Entonces, variable dependiente, ¿ya? Algo así. Vamos en el, Variable dependiente. dependiente. Ya, vamos a ver en el camino a ver si encontramos otra característica más. Para formular una hipótesis, el estudiante moviliza y reorganiza conocimientos que tiene a su disposición para ofrecer un intento posible de respuesta o aplicación del problema planteado en la evaluación. Así, 3 estudiantes manifiestan lo siguiente. Inés, si empujamos la patineta con mayor fuerza, mientras más carga lleve, recorrerá más distancia antes de detenerse. Tenemos la variable independiente y la variable dependiente será el recorrido, la distancia. La distancia. Ya. José, estás equivocada, Inés, porque si empujamos la patineta con la misma fuerza, mientras menos carga lleve, recorrerá más distancia. José, como que José. Patricia, eso quiere decir que si empujamos la patineta con la misma fuerza, mientras más carga lleve, recorrerá menos distancia antes de detenerse. ¿Quiénes son los estudiantes que han formulado hipótesis válidas? A ver, respuestas. Respuestas. Para formular una hipótesis, el estudiante moviliza, el organiza, dice. Así, 3 estudiantes manifestaron lo siguiente. Fuerza, mientras más carga correrá, más. O sea, ¿quién de los 3 estudiantes como que se acerca a hipótesis verdaderas? A ver, ya hay una respuesta por aquí. La A. Inés, sí. Inés, si empujamos la patineta con la misma fuerza, mientras más carga lleve, recorrerá más distancia antes de detenerse. No. Estás equivocada, Inés, porque si empujamos la patineta con la misma fuerza, mientras menos carga lleve, recorrerá más distancia antes Más de detenerse. distancia antes de detenerse. Me parece que sí. Patricia, eso quiere decir. Patricia, ¿es una hipótesis la de Patricia? No, Patricia está que da una conclusión. Está dando una conclusión, ¿cierto? Ujú. Sí, no. Porque ya se dieron cuenta de por qué. Porque está interpretando, ¿no? Eso quiere decir que eso es una interpretación. Justamente estamos diciendo que una hipótesis por lo general empieza con sí, ¿no es cierto? Ujú. Y Patricia ya así de frente no ha empezado con sí. Bueno, eso quiere decir que es como que ya está dando O una. sea que sí lo tiene el sí, pero después de su apreciación, digámoslo así, ¿no?
Sí. Porque digo, o Eso sea, sí lo tiene el sí. sí los tiene acá, ¿no es cierto? Eso quiere decir que si empujamos la patineta con la misma fuerza, mientras Y ahí está el más entonces. carga lleve, recorrerá menos Entonces distancia. recorrerá menos distancia. Así sí Lo que está, tiene la misma sí lo estructura. está, sino que como dice, eso quiere decir, o sea, que es como su conclusión que Como ella su ya sacó. conclusión. Es distractor, ¿no? Es distractor, exactamente. Cuando ponen eso quiere decir, aparentemente parece una conclusión, pero ahí sigue la Ujú, hipótesis. Pero ¿cuál de sí. estas son válidas? ¿Cuáles, o sea, sí son verdaderas? La A, José y José y Patricia serían las Patricia. verdaderas. José sí tiene razón. Ajá, ¿y Patricia? Eh, ¿Quién tiene razón? José y ¿Inés o Patricia, Patricia? si Y empujamos la patineta con una misma fuerza, mientras más carga lleve, recorre. Patricia. Patricia, porque Inés, o sea, ya ellos hicieron una prueba. Esa es Ajá. su hipótesis, ¿no es cierto? Porque les han mostrado este dibujo. Entonces la respuesta sería José y Patricia, porque ellos sus hipótesis sí son verdaderas, sí son válidas. José y Patricia. También los dos. Ujú, los dos. Inés no, porque la hipótesis de Inés no es correcta. No nos están preguntando aquí al final si, si sí son hipótesis las tres, pero nos están preguntando cuáles son válidas, ¿no es cierto? Cuáles son verdaderas. Y lo que menciona Inés no es cierto. Así nomás nos damos cuenta, ¿no es cierto? O sea, ya desde ahí su hipótesis de Inés está alejada. O sea, le falta bastante desde los saberes previos a Inés para que esté dentro de lo correcto. 10. Al empujar la patineta con la misma fuerza en los tres casos diferentes, a ver, me imagino esa patineta, al empujarla con la misma fuerza a la vacía, a la con 1, a la con 3, ¿a qué concepto pertenece? ¿Fuerza de interacción, fuerza de contacto o fuerza a distancia? ¿Cuál será? No Ahí sé. como que necesitamos marco teórico, ¿no es cierto? Pero así al ojo, al ojo. Al empujar la patineta con la misma fuerza en los tres casos, ¿a qué concepto pertenece? ¿Fuerza de interacción? ¿Será una fuerza de interacción? No, es una a distancia. Miren, por dice, si empujamos la patineta, imagínense usted tiene aquí la patineta, con la misma fuerza, la primera, dos, Entonces es tres, de contacto, de contacto, porque va a depender de la fuerza porque intervienen dos, con la que ustedes empujen, ¿no es cierto? claro, porque la de contacto intervienen dos fuerzas, intervienen dos objetos siempre, ¿no? En este caso es el impulso La y mano con el el impulso impulso de la mano y más el objeto. más el objeto. Hay fuerza de interacción, fuerza de contacto. Miren, esta pregunta, la situación 10, me gustaría que la puedan revisar el marco teórico y revisen qué es la fuerza de interacción, qué es la fuerza de contacto y qué es la fuerza de distancia, para que tengan el marco teórico, porque puede ser que les venga otra pregunta y tenemos que tener la claridad. Ya Inés nos ha explicado la de contacto implica dos, ¿no es cierto? Que haya contacto justamente, que haya La fuerza de fuerza. contacto implica dos, pero también podría ser interacción. Ajá, a ver, fuerzas de También podría ser. interacción,
Fuerza, tipos de, ¿cómo será? Tipos Porque de hay, fuerza. porque hay contacto físico, maestra. A ver, tipos de fuerza física será, ¿no es cierto? Sí. Tipos de 31. No, fuerza por fuerza en todo caso, más rápido, porque si no, son bastantes. Porque la de contacto. Hay bastantes fuerzas, sí. Hay que, Sí, ya, fuerza por así fuerza. se ve al ojo, pero Fuerza por sí vamos fuerza. a analizar esto de fuerza por fuerza, ¿no es cierto? Ya, situación 11. Para el caso de los niños sobre la patineta, el maestro solicita a sus estudiantes que expliquen en cuál de los casos creen que la patineta recorrerá más distancia. ¿De qué depende que haya o más o menos recorrido y por qué? ¿Por qué se produce en clase el siguiente diálogo? Ya, para el caso del maestro solicitante, expliquen. A ver, me quedo con esto. Que expliquen cuál, que expliquen cuál recorrerá más distancia, ya. Berta dice, la fuerza que impulsa la patineta en los tres casos ha sido siempre la misma. Ya, sí. Joaquín, si al igual que la superficie por donde se deslizaron las tres patinetas, esta ha sido la misma, pues no hemos variado el lugar de experimentación. Elena, claro, tienen razón. Por ello hemos comprobado de que lo que cambia ha sido la distancia que recorrieron las tres patinetas. Iván, así es, por lo que hemos podido comprobar que la causa es la cantidad de masa que tenían cada patineta. Miren, ahí hay factores. El factor como el primero que menciona, que la fuerza ha sido la misma, factor fuerza. El otro, el piso, han utilizado la misma superficie, el factor superficie, ha sido la misma. Hemos comprobado que lo que cambia ha sido la distancia. La distancia es la variable dependiente. Y lo que hemos podido comprobar que la causa es la masa que tenía la patineta. La variable independiente, va a ser la masa y la variable dependiente va a ser la distancia. ¿O no? Sí, pero aquí nos piden la variable de control. Ya, vamos a ver. ¿Quiénes de los estudiantes hacen referencia a las variables condicionales y de control? La variable condicionante o de control es una tercera variable, ¿no es cierto? Que ya que la variable control permanece en las distintas circunstancias. A Es ver, la que no cambia. la que no cambia, exactamente. Ella está ahí y se aplica para ambas variables. Es la que ¿Cuál se será? mantiene constante, Miss. Excelente, Claro. la que se mantiene constante. Todo lo que se mantiene igual, o sea, no cambia en esa parte, que es lo que no ha A ver. cambiado en ninguna de esas situaciones. La C, Miss, la C. A ver, ¿por qué la C? Porque Berta Ya. dice que siempre, dice, en los tres casos ha sido siempre la misma. Ahí hay un variable de control. Y de Pero, Joaquín también pero ¿cuál es la variable dependiente? La variable de control, la que no La fuerza, cambió, la fuerza, ¿no es cierto? Y la en fuerza es Joaquín, allí. claro, y en La Joaquín, superficie, la superficie, lo que la no cambió, superficie por donde es. no cambió, lo que se mantuvo constante. Entonces, ¿quiénes de los estudiantes hacen referencia a variables de control? Berta y Joaquín, porque acá sí ya se ve que la distancia cambia, que la masa también cambia, que una es la variable independiente. Entonces, hay dos variables de control, la fuerza y la superficie, que es lo que menciona Joaquín y Berta.
Esta. Muy bien. 12. Aquí la 12 ya es otra casuística. Se dan cuenta que hasta nosotros como docentes, cuando se plantean estas preguntas, nos hacen pensar y repensar. Y nuestras neuronas están así. Y en nosotros aquí se ha producido el razonamiento. Ujú. El Eso es lo razonamiento más y difícil en el examen, maestro. imagínense los estudiantes si realmente este profesor de sexto, felizmente que es de sexto, trabaja así sus clases con los estudiantes. Los hace, pero pensar y repensar, pero para el sexto grado el maestro tiene que tener el Y ellos dominio nos hacen disciplinar. pensar más, maestra, porque salen con algunas cosas y ¿dónde está? Espérense, o sea, sí Tienes que estar preparado para esas preguntas y se tengo que desarrolla leer, y las neuronas y la sinapsis y todo ahí un sí, esquema. ¿Qué cambia con que el maestro viniera a hablarle? A ver, las variables son características, las otras son constantes. La fuerza y, es la masa por la y cuando gravedad. ellos Eso dan no su ejemplo, produce. espero. No, y ellos no, dan su ejemplo, profesora, ¿y aquí qué hay? Y dan sus casos. Y aquí, ¿cuál sería la variable dependiente? Bueno, sí, ese del sí y el entonces ayuda bastante. Así es. Bueno, entonces nos vamos a quedar en la 12. La 12, a ver, 12 hasta por aquí hay unos pollos. 42, 50 creo que termina. 50, 51. Situación de indagación. Quiero ver un break. Es hasta la 64. Pero si van a avanzar hasta la 64. ¿Cómo hacemos? Les doy alternativas. Continuamos la próxima. Les doy unas cuantas para que avancen unas cuantas. Nos da y la próxima clase la revisamos. ¿Sí? Sí, les voy a dar de las Solamente una 12. revisión. Ajá. Les voy a dar de las 12 hasta, porque si no, hasta la 33. ¿Ya? Voy a darle guardar a esta parte. O ya tienen ustedes las alternativas. Había una maestra que todas las alternativas estaba dentro de lo correcto. Todas las que me decía estaban. Yo decía, o tendrá la respuesta. A ver, por aquí, ¿dónde está guardar? Ya, este archivo ustedes ya lo tienen. Este archivo. El otro también ya lo tienen. Lo que les voy a enviar es, voy a enviarles unas cuantas respuestas porque si no ya ustedes, aunque para avanzar es poquito, ¿no es cierto? Y el tiempo que te da 2 minutos. Maestro, yo creo que podemos hacerlo nosotros, pero usted nos da las alternativas, por ejemplo, pasado.